¿Alguna vez te has preguntado qué harías si todo tu pueblo perdiera la fe y solo quedaras tú para mantener encendida la última luz? Lo que este hombre hizo esa noche cambió el destino de todos, pero el precio fue más alto de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque descubrirás una enseñanza tan profunda que puede transformar tu manera de creer en los momentos más oscuros. Y antes de comenzar, escribe en los comentarios: mantengo la fe encendida. Dale like, comparte este video y suscríbete para seguir escuchando historias que iluminan el alma, incluso en medio de la tormenta. En una isla azotada por tormentas incansables, un viejo farolero mantuvo su luz encendida cuando todos los demás ya habían perdido la esperanza. Lo que muchos consideraron una locura sin sentido terminó convirtiéndose en el sendero que salvaría la vida de todo un pueblo. Esta historia nos recuerda que cuando eliges seguir creyendo en medio de la oscuridad más densa, Dios abre caminos que nadie podría imaginar ni aún soñando. En lo profundo del Atlántico se alzaba una pequeña isla, tan diminuta que apenas era visible en los mapas más antiguos. Los navegantes la llamaban Isla Vigía, por el faro solitario que durante décadas había guiado barcos perdidos entre la niebla y el miedo. Pero esta historia no comienza con gloria ni reconocimiento, sino con una amenaza silenciosa que pronto se convertiría en prueba. Una noche cualquiera, mientras el pueblo dormía bajo un cielo tranquilo, el mar comenzó a rugir como una bestia impaciente. El viento se filtraba por las rendijas de las viejas casas, y las gaviotas que siempre anunciaban tormenta desaparecieron hacia el horizonte opuesto. Sobre la isla, el cielo no solo se nubló, se cerró con la fuerza de una puerta pesada que nadie podía abrir. En la base del faro, don Aurelio, un farolero de manos endurecidas y espalda vencida por los años, observaba el horizonte con la lámpara en alto. Sus ojos, cansados pero firmes, reflejaban la misma luz que noche tras noche se negaba a morir. Desde joven había aprendido una verdad sencilla pero implacable: cuando todos se esconden, alguien debe permanecer en pie. Vivía solo, en una pequeña casa de piedra junto al faro. No tenía riquezas, ni familia cercana, pero poseía una misión sagrada: mantener viva la luz, sin importar el viento, la lluvia o la escasez. Cada noche subía los 137 escalones de piedra, con una lata de queroseno en la mano y una oración temblando entre los labios. Nadie más lo hacía, nadie más quería hacerlo. Mientras el cielo rugía con furia, los pescadores se reunían en la taberna, hablando en voz baja. Otra tormenta más, y el viejo ahí arriba, gastando el último queroseno como si fuera eterno. «Está loco», dijo otro. «Ni Dios puede con un temporal así». Aurelio no escuchaba. Seguía subiendo, paso a paso, con el corazón firme. Cada escalón era una declaración silenciosa: mi fe no depende del pronóstico. Cuando llegó a la cima, un relámpago iluminó el mar con un resplandor cegador. Frente a él, una pared de nubes negras avanzaba como un ejército dispuesto a arrasar todo a su paso. No era una tormenta cualquiera, era de esas que derriban barcos, arrancan techos y apagan esperanzas. Cerró los ojos, apoyó la frente contra la fría baranda de hierro y murmuró con voz quebrada: «Señor, si esta isla debe resistir, que mi luz no se apague». La llama cobró vida con un fu profundo y un rayo de luz atravesó la oscuridad como una espada divina. Nadie en la aldea lo sabía todavía, pero el destino de todos había quedado atado a la fe silenciosa de un solo hombre. Cuando el sol volvió a nacer al amanecer, la tormenta se había desvanecido como un suspiro, dejando sobre el mar el eco de una lección eterna. La fe encendida de uno solo puede iluminar a todos. El cielo azul resplandecía con descaro, como si se burlara del caos reciente, fingiendo que nada había sucedido. Las gaviotas regresaron a su danza sobre las olas, y el pueblo retomó su rutina con esa ligereza ingenua de quien prefiere olvidar lo vivido. En la costa, los pescadores remendaban redes rotas, golpeaban clavos oxidados sobre los muelles y volvían a hablar de mareas y ganancias como si el miedo jamás los hubiera tocado. Era un pueblo sencillo, de manos endurecidas por el salitre y miradas moldeadas por el horizonte, hombres curtidos por el mar, mujeres que tejían entre rezos y niños que aprendían a leer el viento mucho antes que los libros. Sobre todos ellos, como un centinela eterno y silencioso, se alzaba el faro, blanco, firme y solitario. Allí vivía Aurelio, no por obligación ni por salario,
sino por una promesa sellada en lo más profundo de su alma. Años atrás, cuando una tormenta imprevista casi le arrebata la vida, hizo un pacto con Dios. Si me permites seguir respirando, mantendré encendida la luz para quienes vengan detrás. Y cumplió su palabra. Noche tras noche, año tras año, sin faltar jamás. Pero la fe constante suele incomodar a los que prefieren la comodidad del olvido. Viejo testarudo, murmuraba Jacinto, el más joven de los pescadores, siempre rezando al viento como si alguien lo escuchara. Déjalo, respondía otro entre risas. Al menos sirve de farol cuando regresamos borrachos. Las carcajadas se mezclaban con el vaivén de las olas, como si el mar aprobara aquella burla. Aurelio no respondía. Caminaba entre ellos con la linterna apagada, saludando con un gesto sereno, casi paternal. Algunos lo respetaban en silencio, otros lo consideraban un loco aferrado a promesas que el mar jamás respondería. Pero Aurelio había aprendido a leer las señales invisibles que otros ignoraban. Las corrientes frías llegaban antes de tiempo. Las aves migraban hacia rutas que no les correspondían. Y las nubes, aunque blancas, se apilaban con un aire de conspiración. Por las tardes, mientras el pueblo hablaba de pesca y precios, él subía lentamente los escalones del faro y observaba el horizonte con una calma vigilante. Sabía que la calma no siempre es bendición, a veces es solo la antesala de la tormenta. En la isla se levantaba una pequeña capilla de madera, vieja y erosionada por el salitre y los años. Cada domingo apenas unos pocos se reunían a rezar. Aurelio, en cambio, la visitaba cada tarde, sin falta. Se sentaba en el último banco y oraba en voz baja sin pedir fortuna, descanso ni compañía. Solo decía: «Dame fuerza, Señor, para mantener la luz encendida cuando otros apaguen la suya». Esa fe silenciosa no brillaba por fuera, pero era el eje invisible que sostenía todo su mundo interior. Mientras tanto, la escasez comenzó a asomar su sombra. Las redes regresaban con menos peces, el viento soplaba en direcciones caprichosas y el queroseno, alma de la lámpara, empezaba a faltar. La cooperativa pesquera decidió entonces racionar los suministros. «Viejo Aurelio», gritó Jacinto desde el muelle, «apaga tu lucecita y guarda el aceite. No alimenta a nadie». Aurelio lo miró sin enojo, con la serenidad de quien entiende más de lo que dice. «La luz no alimenta el cuerpo», respondió con calma, «pero ha salvado muchas almas». Los jóvenes rieron, los viejos guardaron silencio, y el viento sopló con un silbido largo, casi solemne, como si la propia isla hubiera escuchado sus palabras. Lo que ninguno de ellos comprendía era que aquella escasez no marcaba el final, sino el principio de una prueba silenciosa que revelaría el verdadero peso de los corazones. Las semanas siguientes fueron implacables, sin tregua. El viento del norte comenzó a soplar con una furia que parecía querer arrancar la isla de sus propios cimientos, como si el mar mismo quisiera reclamarla. Las olas chocaban contra los acantilados con un rugido que se escuchaba a kilómetros, y cada noche la tormenta se acercaba un poco más, como un ejército que avanza en silencio. Cada atardecer don Aurelio subía las escaleras en espiral del faro. Cada peldaño crujía bajo sus botas gastadas, recordándole los años que había pasado sirviendo a una luz que no le pertenecía, pero que lo definía. La lámpara, cada vez más débil, parpadeaba como el corazón cansado de un anciano que se niega a rendirse. El aceite escaseaba, las reservas estaban casi agotadas, pero él nunca apagaba la luz. No podía. En el pueblo la paciencia comenzó a resquebrajarse, como la madera húmeda del muelle. «Está loco», murmuraban algunos, «desperdicia lo poco que tenemos en una lámpara inútil». Otros lo observaban con una mezcla de compasión y desconcierto, como quien contempla a alguien aferrado a una fe que ya no tiene sentido para los demás. Los pescadores pasaban frente al faro con las redes vacías y el rostro endurecido por la frustración. Para ellos, aquella luz se había transformado en una reliquia obstinada, no en una promesa, pero Aurelio no cedía. Cada noche, sin falta, encendía la mecha y contemplaba el rayo luminoso atravesar la oscuridad como una espada silenciosa que desafiaba al abismo. Mientras los truenos rugían en el horizonte y los relámpagos desgarraban el cielo, él oraba en voz baja, sin pedir milagros ni abundancia, solo la fuerza necesaria para no rendirse. En el fondo más profundo de su alma sabía que esa luz no solo guiaba barcos perdidos, también mantenía viva su fe. Una madrugada, bajo un cielo espeso y gris como el plomo,
un grupo de hombres llegó al faro, entre ellos el alcalde, con el ceño fruncido y una antorcha encendida en la mano. Aurelio, dijo con voz severa, basta ya, el aceite debe guardarse para el invierno. No podemos seguir desperdiciándolo en una lámpara para barcos que ya no llegan. Las palabras cayeron pesadas como piedras mojadas sobre el suelo. Aurelio guardó silencio unos segundos antes de responder, con la serenidad de quien ya ha conversado con el silencio muchas veces. No es mi luz la que guía, dijo, yo solo la mantengo encendida. Las burlas no se hicieron esperar. Mientras tú rezas, nosotros pasamos hambre, escupió uno de los pescadores. Quizás Dios te escuche a ti, porque a nosotros hace tiempo que nos dio la espalda, añadió otro, con voz amarga. Aurelio los miró sin rencor, con esa calma que solo nace de quien ha aprendido a resistir. Estaba acostumbrado a esas miradas que juzgan sin entender el precio de la perseverancia. El invierno llegó antes de lo previsto. Las nubes se cerraron como un techo de hierro sobre la isla, y el aire olía a presagio. La tormenta final se aproximaba con pasos firmes. Una noche, mientras revisaba las mechas, Aurelio sintió un golpe en el pecho. El último barril de aceite estaba casi vacío. Si esa tormenta duraba demasiado, la luz no sobreviviría. Cerró los ojos, respiró profundamente y elevó una oración silenciosa, sin palabras, solo con el alma. Era una plegaria nacida del cansancio y la fe, una súplica que decía más con el silencio que con la voz. Lo que se avecinaba no era una tormenta cualquiera, era algo más profundo, una prueba disfrazada de tempestad. Y aquí, antes de continuar, quiero hacer una pausa contigo. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, escribe en los comentarios la frase «Mantengo la fe encendida». Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir escuchando relatos que fortalecen el alma y nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más densa, siempre hay una luz que se niega a apagarse. Al abrir los ojos, Aurelio tomó una decisión que sellaría su destino. Cargó el barril entre los brazos y comenzó a subir los escalones, uno a uno, como quien sostiene no solo aceite, sino también el peso invisible de una comunidad incrédula que había olvidado creer. Arriba, el viento rugía con una fuerza salvaje, intentando apagar la llama antes de que naciera, pero él, con las manos temblorosas y el corazón firme, alimentó la lámpara una vez más, con el cuidado de quien ofrece su última oración. El faro volvió a brillar, no más fuerte, pero sí más alto, como una voz frágil que, aunque quebrada, se niega a callar. Desde la costa, algunos aldeanos alzaron la vista. No entendían por qué, pero esa noche la luz se veía diferente. No era solo un resplandor perdido entre la niebla. Era un acto silencioso de resistencia, una declaración de fe contra el miedo. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión interminable de cielos grises y noches largas. El viento no daba descanso, silbaba entre las rocas como un lamento antiguo, golpeaba las ventanas y hacía crujir las viejas vigas de madera. En la torre cada ráfaga parecía intentar arrancar la linterna de su pedestal, pero Aurelio resistía. Pasaba las noches en vela, envuelto en su abrigo de lana, vigilando la mecha como un guardián solitario. Sus manos, ennegrecidas por el humo y resquebrajadas por el frío, se aferraban al deber como a una cuerda invisible. No descendía. No importaba si los muros temblaban o si la soledad le pesaba en el alma, él permanecía allí, firme como el faro mismo. Mientras tanto, en el pueblo la desesperanza crecía como mojo sobre las paredes húmedas. Los pescadores habían dejado de salir al mar. Las redes se amontonaban vacías y los botes dormían varados en la arena. La comida comenzaba a escasear, y las voces se volvían más duras, más agrias. Por las noches, grupos de hombres se reunían frente a la taberna. «Todo se está hundiendo», decía uno con amargura. «Estamos malditos», murmuraba otro. El miedo se filtraba entre las palabras, disfrazado de rabia y cansancio. Una tarde, mientras Aurelio bajaba al pueblo en busca de provisiones, un joven pescador se interpuso en su camino. Tenía la mirada encendida, el orgullo herido y la voz temblorosa por la desesperación. «¿Por qué sigues encendiendo esa luz?», gritó. «¿Qué milagro esperas? Ningún barco vendrá a salvarnos». El silencio cayó como una piedra sobre todos. Aurelio lo observó sin levantar la voz. «No espero barcos», dijo suavemente.
Espero que cuando la oscuridad llegue por completo, exista al menos una luz que señale el camino. Sus palabras encendieron un fuego distinto, esta vez entre los hombres. Algunos defendieron al farolero, recordando que gracias a esa luz, generaciones enteras habían regresado a salvo del mar. Otros, vencidos por el hambre y la rabia, lo acusaron de egoísta, de loco, de aferrarse a un símbolo inútil. Pero mientras discutían, el viento del norte volvió a soplar, llevando con él una verdad que nadie quiso escuchar. La oscuridad ya estaba en camino. «Si gastas el aceite en tu torre, ¿qué quedará para nosotros?», gritó uno desde el muelle. Aurelio no respondió. Continuó su camino bajo la llovizna fina, con paso lento y firme, como quien ha aprendido que la fe verdadera no necesita aplausos ni testigos, solo constancia. Esa noche, el cielo se partió en dos con un rugido que pareció venir del corazón del océano. Un trueno, más fuerte que cualquiera de los anteriores, estremeció la isla entera. El faro tembló como un gigante herido que se niega a caer. Aurelio corrió escaleras arriba, con la lámpara oscilando en su mano, el corazón martillándole el pecho. Al llegar a la cima, una ráfaga brutal de viento abrió la puerta metálica de golpe, lanzándolo contra la pared de piedra. Por un instante, la llama vaciló, titubeó entre la vida y la muerte, pero no se apagó. Aurelio sujetó la puerta con todas sus fuerzas, luchando contra el vendaval con la desesperación de quien no defiende una estructura, sino un propósito. No peleaba solo por un faro, peleaba por el sentido de su vida. En el horizonte, una línea oscura comenzó a levantarse sobre el mar. No era una nube cualquiera, era una pared de agua, altísima, avanzando lentamente hacia la isla con una solemnidad aterradora. Los animales se inquietaron, los perros aullaban, y en las casas los niños lloraban. Los adultos, al verla, quedaron paralizados. Era la marejada de la que los ancianos hablaban en susurros, temiendo que al nombrarla la trajeran antes de tiempo. Aurelio comprendió de inmediato. Esa noche no sería como las demás. Esa noche decidiría el destino de todos. La tarde cayó envuelta en un silencio irreal, casi sagrado, como si el viento se hubiera escondido detrás de la tormenta, esperando su turno. El cielo tomó un color plomizo, y el horizonte desapareció entre una bruma espesa. En el pueblo los aldeanos cerraban ventanas, aseguraban puertas y trataban de resguardar lo poco que el mar todavía no había reclamado. En el aire se respiraba esa quietud extraña que precede a lo inevitable. Aurelio subió una vez más los escalones del faro, lentamente, con el cuerpo cansado y el alma alerta. Cada peldaño resonaba como un tambor grave dentro de la torre vacía. Sabía que esa noche no se trataba solo de encender una lámpara. Era una batalla contra algo mucho más grande que él, una lucha contra el olvido y la desesperanza. Al llegar a la cima, abrió la compuerta metálica y el viento lo golpeó con tal violencia que casi lo hace retroceder. La tormenta ya no era amenaza. La tormenta estaba allí. Las primeras olas gigantes se estrellaron contra el malecón con furia descomunal, y el sonido era tan profundo que parecía brotar desde las entrañas mismas de la tierra. Las embarcaciones amarradas se mecían como hojas atrapadas en un río desbordado. Los hombres corrían cargando sacos de arena, otros tensaban cuerdas, y las mujeres abrazaban a sus hijos, rezando entre lágrimas. Desde las ventanas, los niños miraban con los ojos muy abiertos, hipnotizados por aquel monstruo de agua y viento que rugía frente a ellos. En lo alto de la torre, Aurelio ajustó la mecha, vertió con cuidado las últimas gotas de aceite y encendió la llama. Al principio titubeó, pequeña, frágil, temblando ante el vendaval, pero él no apartó la mirada. Empapado, con las manos firmes sobre la lámpara y el corazón ardiendo de determinación, sostuvo la luz como si dependiera de su propia voluntad, como si en esa llama se concentrara el pulso mismo de la esperanza humana. El viento rugía, el mar gritaba y la torre entera temblaba como si fuera un cuerpo vivo, resistiendo el embate del océano enfurecido. Cada piedra del faro parecía gemir, como si sintiera en su interior el peso del destino que estaba a punto de cumplirse. Un rayo desgarró el cielo en un resplandor cegador, revelando la magnitud aterradora de la ola que se aproximaba, una muralla de agua avanzando con la certeza implacable de quien sabe que nada podrá detenerla. En el pueblo, el pánico se desató. Gritos,
Portazos, pasos corriendo sin rumbo. Algunos rezaban a voz en cuello, otros simplemente huían con los ojos desorbitados. Aurelio cerró los ojos por un instante y recordó las palabras de su padre. Cuando la oscuridad sea más densa, no temas porque la luz no depende de ti, solo de tu fidelidad. Al abrirlos, la ola ya estaba tan cerca que el aire parecía vibrar con su fuerza. El faro crujió, su base tembló. El viento golpeó con tal brutalidad que la puerta superior se abrió de golpe, arrojando agua y sal sobre la lámpara. La llama vaciló, débil, como si dudara de sí misma. Por un segundo pareció extinguirse. Aurelio corrió hacia ella y la cubrió con su cuerpo. La sal le quemaba los ojos, el agua azotaba su rostro, pero no se movió. Se aferró a la lámpara, como quien se aferra a la última palabra de una promesa que aún da sentido a su vida. Desde el pueblo, algunos alcanzaron a divisar la silueta del faro entre la niebla y el caos. La mayoría no veía nada, solo sombras difusas entre relámpagos. Pero hubo quienes juraron que por un instante fugaz, un haz de luz atravesó la tormenta como un filo dorado. Real o ilusión, esa luz seguía allí, desafiando la furia del mar. La ola golpeó la costa con una fuerza brutal, casi divina. No fue un simple impacto, fue como si el océano entero se hubiera levantado para reclamar la isla. El muelle estalló en astillas, los barcos fueron arrancados de sus amarres y lanzados contra las rocas como juguetes indefensos. Las calles se transformaron en ríos salvajes que devoraban todo a su paso. En lo alto, Aurelio sintió cómo la torre vibraba desde sus cimientos. El metal chirriaba, las ventanas temblaban y cada ráfaga lo empujaba hacia atrás. Pero no cedió. Apretó los dientes, ajustó la lámpara con ambas manos y apoyó la espalda contra la pared. La llama, pequeña pero indomable, resistía, era una chispa solitaria desafiando al caos del universo. En el pueblo, la confusión se mezclaba con el terror. Hombres abrían paso hacia las colinas cargando niños en brazos, ayudando a ancianos a luchar contra la corriente. Otros, arrodillados, clamaban al cielo entre sollozos, pidiendo un milagro. Los tejados volaban, las puertas cedían, y la noche parecía devorarlo todo con una sola boca de viento y agua. Entonces, entre el rugido del mar y el aullido del viento, se oyó algo distinto, un sonido grave, poderoso, un aleteo, un batir de alas que cortó el estruendo, como si el cielo mismo respondiera al clamor de la tierra. Aurelio levantó la vista, entrecerrando los ojos contra la lluvia. Y allí, recortada por un relámpago, apareció una figura blanca surcando la tormenta, un albatros enorme, majestuoso, con las alas extendidas, volando directamente hacia el faro. Por un instante el tiempo pareció detenerse. El ave giró sobre la torre, reconociendo la luz en medio de la oscuridad, como si entendiera su propósito. Luego, con un movimiento solemne, descendió entre los vientos y se posó en la cúspide, justo sobre la linterna. Sus alas, abiertas como un manto, resplandecieron al contacto con el rayo siguiente, iluminando la cima del faro como si el cielo hubiera enviado un guardián a proteger la llama. Las alas del albatros brillaban con el reflejo del fuego débil, y su mirada se perdía en el horizonte, como si esperara algo invisible que solo él podía ver. Bajo la lluvia intensa, los aldeanos alzaron la vista y contemplaron aquella silueta blanca suspendida sobre la tormenta. Algunos, dominados por el miedo, pensaron que era un mal presagio. Otros, en silencio, comprendieron lo que significaba. Era la señal de la que hablaban las historias antiguas, el aviso de que un camino oculto estaba a punto de revelarse. El albatros batió las alas con fuerza y alzó el vuelo de nuevo, trazando un amplio círculo sobre la isla azotada por el viento. Luego, en lugar de alejarse, se dirigió hacia el mar, enfrentando el vendaval con una determinación imposible. Aurelio lo siguió con la mirada, empapado, tembloroso, pero con el alma encendida, y entendió. Aquel no era un simple visitante, estaba marcando la ruta de salvación. Sin pensarlo, bajó corriendo las escaleras en espiral, resbalando en los peldaños mojados. Su respiración era un trueno más entre tantos. Al llegar a la base, abrió la puerta de golpe y gritó con toda la fuerza que le quedaba: «Seguid al ave, seguid su vuelo». Al principio, algunos lo miraron incrédulos, pensando que el farolero había perdido la razón. Pero al ver la figura blanca recortándose en el cielo negro,
comprendieron que no podían ignorarla. Uno a uno comenzaron a moverse hacia la costa alta, mujeres abrazando a sus hijos, pescadores arrastrando sogas, jóvenes cargando provisiones en los hombros. No sabían a dónde los llevaría, pero en esa escena no hacía falta explicación. Era la fe hecha movimiento. Avanzaban entre el barro y el agua, empujados por el viento, resistiendo el frío que mordía los huesos. El mar ya les llegaba a las rodillas, y aún así seguían. Las linternas improvisadas se apagaban con cada ráfaga, pero la multitud no se detenía. Detrás de ellos, el mar devoraba las calles bajas. Las casas de madera crujían como huesos viejos y algunas se derrumbaban, arrastradas por la corriente. El rugido del océano era tan fuerte que parecía tragarse las oraciones de la gente. En el cielo el albatros continuaba su vuelo firme, dibujando un arco luminoso sobre el mar embravecido. Su figura blanca contrastaba con la negrura de las nubes, como una flecha de luz apuntando a un destino invisible. A cada giro descendía un poco, temeroso de que lo perdieran de vista. Su vuelo no era caótico como el de las gaviotas en pánico, era preciso, decidido, como si supiera exactamente a dónde los guiaba. Aurelio corría entre los aldeanos, gritando con el alma: «No os detengáis, seguid la luz, seguid al ave». Su voz se mezclaba con el estruendo del viento, pero de algún modo alcanzaba los oídos de quienes más la necesitaban. Un niño resbaló en el lodo y fue levantado por un pescador viejo. Una mujer perdió su saco con provisiones, pero no miró atrás. Todos avanzaban como podían, con el corazón latiendo más rápido que sus pasos. A mitad del camino, una ráfaga furiosa barrió la costa, derribando un tramo de la cerca de madera y lanzando tablones como proyectiles. Aurelio reaccionó por puro instinto. Corrió, empujó a una pareja a un lado y atrapó uno de los tablones antes de que golpeara a una niña. El impacto lo lanzó al suelo con violencia. El golpe le abrió una herida en la frente y le rasgó la ropa, pero se levantó enseguida tambaleante con sangre en el rostro y la determinación intacta. Nadie pudo detenerse a ayudarlo. Todos seguían avanzando, siguiendo al ave, siguiendo la única luz que quedaba. Todos luchaban con lo suyo, el frío, el cansancio, el miedo, pero en sus ojos ya no había terror, solo determinación. Cada paso era una afirmación silenciosa de fe. Detrás de ellos, el faro seguía brillando, débil pero constante, como el último latido de esperanza en medio de la oscuridad. Algunos se giraban para mirarlo mientras ascendían hacia la parte alta de la isla, y ese simple destello bastaba para darles fuerzas. Sabían que el aceite se estaba agotando, pero había paz en el alma al saber que aquella luz no se había rendido. Era como si la torre misma compartiera la fe que los guiaba, respirando junto a ellos, iluminando su huida. De pronto el albatros cambió de rumbo. Se lanzó hacia el norte, directo a los acantilados, donde las corrientes eran traicioneras y el mar rugía con más furia. Muchos vacilaron. «Allí no hay salida», gritó uno. «Nos llevará a la muerte», añadió otro, con la voz quebrada. Pero Aurelio, jadeante, empapado, con el rostro cubierto de sangre y el corazón ardiendo, alzó la voz sobre el estruendo del mar. «Confíen, Dios no envía señales para perdernos». No fue un discurso, fue un grito nacido del alma, una verdad que brotó del fondo de su ser. Y como si el cielo respondiera, un relámpago iluminó la escena. Entre los acantilados se reveló una brecha estrecha, escondida tras la niebla y las mareas, un canal natural que solo emergía cuando el mar crecía más de lo habitual. Un paso secreto. El albatros se lanzó en picada hacia aquella abertura, rozando el agua con las alas y con un giro majestuoso desapareció por ella. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a seguirlo, cruzando entre los acantilados con el agua golpeando sus cuerpos y la fe sosteniéndolos. No había certezas, solo esperanza. Y en medio de esa travesía entre relámpagos y rugidos, algo profundo cambió en sus corazones. Ya no huían por miedo, avanzaban por confianza. El canal era angosto, casi invisible bajo la oscuridad y la espuma. A ambos lados, las rocas se levantaban como murallas negras que parecían observarlos. El viento silbaba entre ellas con un sonido agudo y cortante, como si el propio mar los pusiera a prueba. Avanzar era entrar en un túnel de furia, donde cada paso era una decisión entre rendirse o seguir.
Aurelio iba al final del grupo, asegurándose de que nadie quedara atrás. Sostenía a un anciano por el brazo mientras empujaba a un joven que cargaba a dos niños pequeños. Sus botas se hundían en el barro, la corriente lo empujaba con fuerza, pero él no soltaba a nadie. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu seguía encendido. A lo lejos la luz del faro ya era solo un punto débil, temblando en medio de la tormenta. Aún así permanecía allí, como un testigo silencioso, recordándoles que la fe no desaparece aunque parezca pequeña. Sobre el canal, el albatros volaba incansable, de un lado a otro, marcando el ritmo de la marcha. A veces se perdía entre la niebla y un murmullo de temor recorría la multitud. Pero siempre reaparecía unos metros más adelante, majestuoso, firme, como una promesa viva suspendida en el aire. A mitad del paso, una ola gigantesca golpeó la entrada con una fuerza brutal, arrastrando a dos personas hacia el borde. Un grito desgarró la noche. Aurelio no dudó ni un instante. Se lanzó contra la corriente, se aferró a las rocas con una mano y con la otra alcanzó a una de las mujeres justo antes de que el mar la reclamara. El agua lo golpeaba con violencia. El frío le cortaba el aliento. Pero no soltó. Con un esfuerzo sobrehumano, la levantó hacia tierra firme mientras su cuerpo quedaba colgando sobre el vacío. Sus brazos temblaban, su espalda ardía, pero aún resistía. Detrás de él, los aldeanos formaron una cadena humana y lo ayudaron a subir. El viento aullaba, pero por primera vez, entre relámpagos y lluvia, había algo distinto en el aire, una esperanza que ya no temblaba. Un joven corrió a ayudarlo, y entre ambos lograron salvar a la mujer, arrastrándola fuera del alcance de la corriente. El segundo hombre fue empujado por la ola hacia una saliente, donde por un milagro del destino, logró aferrarse con fuerza hasta que otros lo alcanzaron y lo rescataron. Nadie quedó atrás, no mientras Aurelio siguiera respirando. El viento volvió a arremeter con furia, empapando cada fibra de su ropa y clavando el frío en sus huesos. Su cuerpo temblaba, agotado, pero sus ojos permanecían fijos en la luz lejana del faro y en el vuelo inquebrantable del albatros. Cada paso era una declaración silenciosa: no retrocederé. Cuando el último grupo cruzó el canal, algo cambió. El rugido del mar comenzó a disminuir, no de golpe sino con una lentitud extraña, como si la tormenta, al no poder quebrar su fe, comenzara a retirarse con rabia contenida. Los relámpagos se espaciaron, el trueno perdió fuerza y el aire empezó a oler distinto, a respiro. Entre la neblina emergió una ensenada amplia, protegida por altas formaciones rocosas que bloqueaban el viento. Un refugio natural, oculto durante años, esperando ese momento. Los primeros en llegar cayeron de rodillas, agotados hasta el alma. Otros lloraron en silencio sin saber si lo hacían por miedo, alivio o simple gratitud por seguir vivos. Aurelio fue el último en llegar. Tambaleante, cubierto de barro, sal y sangre seca, se apoyó en una roca mirando hacia el canal que acababan de cruzar. Su respiración era pesada, pero en sus ojos brillaba una paz profunda, casi luminosa. A lo lejos, entre la bruma, la luz del faro seguía titilando débilmente, como un eco dorado de lo que los había sostenido. Y entonces, como si el cielo quisiera sellar aquel capítulo, el albatros dio un último vuelo sobre la ensenada. Describió un círculo perfecto, majestuoso, y se alejó mar adentro. No necesitaba quedarse. Su misión había terminado. La tormenta no desapareció de inmediato. Parecía que el cielo necesitaba recordar lentamente cómo se veía la calma. El viento fue apagándose poco a poco como un animal herido que finalmente suelta la presa. Las olas retrocedían en un vaivén pesado, dejando tras de sí restos de madera rota, sogas enredadas y un largo silencio que envolvía todo. En la ensenada el grupo se reunió sin hablar. Algunos se abrazaron, otros miraban el horizonte, incrédulos de seguir en pie. Solo se oía el murmullo del agua, retirándose, y el llanto suave de un niño que, entre los brazos de su madre, preguntó: ¿ya pasó? Aurelio levantó la vista hacia el cielo gris, y con la voz ronca, respondió casi en susurro: sí, hijo, ya pasó. Y mientras lo decía, un rayo de sol se filtró entre las nubes, bañando la ensenada con una luz dorada y cálida. El primer amanecer después del desastre.